30 de noviembre de 2025. Apenas unos minutos después de que saliera el sol en Londres, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado que causó conmoción en todo el mundo. Meghan Markle ya no era la duquesa de Sussex, pero ese anuncio tan crudo y deliberado era solo la superficie de algo mucho más profundo. Porque lo que se desarrolló tras los muros del palacio, el secretismo, las fracturas, el ajuste de cuentas emocional, fue mucho más devastador de lo que nadie podría haber imaginado. Tras años de contención, después de soportar críticas implacables, humillaciones públicas y provocaciones calculadas, el rey Carlos por fin había movido ficha. Y lo que autorizó reveló una verdad sobre Meghan Markle que dejó atónitos incluso a los observadores reales más experimentados. Quédate con esta historia porque al final quedará dolorosamente claro por qué el rey creyó que no tenía alternativa. Esta no es la versión de los hechos que se le ha dado al público. Aquella mañana comenzó como cualquier otra para la mayor parte del mundo. Sin embargo, dentro del Palacio de Buckingham la historia se estaba reescribiendo en silencio. No hubo ceremonias, ni toques de trompeta, ni apariciones en los balcones. En su lugar, Sir Clive Oldwell, el recién nombrado Lord Chamberlain, se presentó solo ante la prensa. Ningún miembro de la familia real estaba a su lado. Ninguna bandera enmarcaba el podio. Solo un hombre, un micrófono y 19 palabras que resonarían durante años. El título de Meghan Markle como duquesa de Sussex ha sido revocado con efecto inmediato por orden de Su Majestad el Rey. 19 palabras. Ninguna justificación. Sin disculpa, ninguna emoción, solo finalidad. Piense en el momento en que lo oyó por primera vez. ¿Dónde estabas? ¿Cuál fue tu reacción inmediata? En todos los continentes millones de personas se quedaron paralizadas, incrédulas. El silencio que siguió al anuncio fue más elocuente que cualquier explicación. Lo que hizo que la declaración fuera realmente escalofriante no fue su contenido, sino su contención. No fue un acto impulsivo, no fue una reacción a una sola entrevista o proyecto. Fue la culminación de una decisión forjada en silencio durante muchos meses. Mientras Meghan y Harry seguían ampliando su perfil público en California, lanzando empresas, concediendo entrevistas, dando forma a los relatos, el rey Carlos trabajaba en silencio preparándose para un momento que esperaba que nunca llegara. La ausencia de espectáculo fue deliberada. No hubo adornos ceremoniales ni teatro real tradicional, porque no era un momento de celebración, era un momento de cierre. La monarquía no siempre grita cuando habla. A veces su poder reside en sus gestos más silenciosos. No era una venganza, era una reclamación. Durante años la familia real había recibido un golpe tras otro. La marcha, las acusaciones, los documentales, el goteo constante de críticas públicas. Respondieron con silencio, con disciplina, con una adhesión inquebrantable al principio de nunca quejarse, nunca dar explicaciones. Pero este momento marcó un cambio. La casa de Windsor ya no se limitaba a aguantar. Estaba trazando un límite. Por un lado, siglos de tradición, deber y servicio. En el otro, una mujer que había transformado la asociación real en un instrumento comercial. Por fin se había cruzado la línea. ¿Qué obligó al rey Carlos a romper décadas de precedentes reales de forma tan decisiva y pública? He aquí el detalle que da a esta decisión su verdadero peso. Según fuentes de palacio, el decreto por el que se revoca el título de Meghan no fue delegado. No fue firmado por un apoderado, un cortesano o un comité de ceremonias. Lo firmó el propio rey Carlos. Ese único acto tiene un enorme simbolismo. Un monarca que revisa a diario innumerables documentos, que se apoya en capas de asesores y ayudantes, optó por poner su propia firma en esta orden. No se trataba simplemente de un procedimiento, era personal. Los comunicados de Palacio subrayaron que la decisión no era punitiva. Se describió como una medida de protección, un paso necesario para salvaguardar la dignidad y la integridad de la institución. Pero cuando un rey despoja personalmente a su nuera de su título rompiendo las modernas convenciones reales y sin permitir ambigüedad alguna, va más allá del deber institucional. Refleja a un padre y monarca llevado a su límite absoluto.
Lo que la opinión pública no ha comprendido del todo es que esta decisión se tomó tras una investigación interna de meses de duración. Altos asesores llevaron a cabo una revisión exhaustiva de la conducta pública de Meghan, sus aventuras comerciales y su reiterado uso de las asociaciones reales. Lo que descubrieron no fue un escándalo en el sentido tradicional. Era algo mucho más corrosivo, una erosión constante y calculada de la autoridad de la monarquía, utilización de los títulos en los contratos, aprovechamiento de la imagen real con fines lucrativos, relatos cuidadosamente elaborados que desdibujaban la línea entre la marca personal y la legitimidad institucional. Según fuentes internas, una vez que el rey Carlos examinó el alcance de los resultados, la conclusión era inevitable. Entre bastidores, esta operación llevaba un nombre en clave que suena casi a ficción: Orden 17A. Mientras la atención del público se centraba en las series en streaming y las apariciones de alto nivel en los pasillos sellados del Palacio de St. James's Palace, la Orden 17A no se redactó con ira. Fue el resultado de la previsión constitucional y de una creciente toma de conciencia de que las amenazas modernas a la monarquía ya no llegan con la rebelión o la violencia, sino con la marca y la influencia. Durante más de un año, los ayudantes documentaron meticulosamente todos los casos en que se utilizaba comercialmente el título de Sussex, cada registro de marca, cada aparición en los medios, cada referencia sutil a la legitimidad real. La conclusión fue devastadora. Ya no se respetaban los derechos de autor. Se estaba monetizando. Para ejecutar la operación se llamó a Lady Margaret Ashcombe. Conocida en los círculos reales como la archivera de la corona, era una fuerza legal temida y respetada a partes iguales. Su mandato era simple: crear un marco que pudiera resistir el escrutinio legal, la reacción pública y el juicio histórico. Su enfoque era poco sentimental, preciso e implacable. La Orden 17A no fue concebida para castigar a una persona. Fue diseñada para proteger una institución que había llegado al límite de la tolerancia. Y una vez que el documento final fue puesto ante el rey Carlos, una vez que todas las consecuencias habían sido sopesadas, la firma fue inevitable. Cuando el mundo se enteró de que Meghan Markle ya no era duquesa, la decisión ya se había sellado en silencio. Lo que conmocionó a la opinión pública no fue la acción en sí, sino darse cuenta de que la monarquía había estado observando, grabando y preparándose todo el tiempo. Y cuando el rey finalmente actuó, no lo hizo con espectáculo, sino con finalidad. No veía personalidades, vio precedentes. Trabajando junto a la princesa Ana, que llevaba años advirtiéndolo, formaron un comité clandestino que redefiniría los límites de la legitimidad real. ¿Te imaginas las reuniones, las sesiones de estrategia, a altas horas de la noche, el peso de saber que estaban creando algo que podría cambiar radicalmente el funcionamiento de la monarquía? La Orden 17A incluía disposiciones revolucionarias. Nuevos protocolos para revisar los títulos cada 5 años. Restricciones al uso comercial de las asociaciones reales y una cláusula de soberanía digital que prohibía a los antiguos miembros de la realeza utilizar términos derivados de la realeza en espacios monetizados sin aprobación formal. Piensa en lo que esto significa. No se trataba solo de Meghan. Se trataba de crear un cortafuegos blindado para proteger a la corona de cualquiera que intentara convertir en arma un título real en beneficio propio. El borrador final se completó en septiembre de 2025, solo 2 meses antes del anuncio público. Pero aquí hay un detalle que muestra lo serio que era esto. Catalina, princesa de Gales, influyó en el lenguaje final. Aunque no la firmó formalmente, Catalina instó a los arquitectos a mantener un tono firme pero no vengativo, digno y no defensivo. Sus modificaciones no suavizaron las consecuencias, pero eliminaron todo rastro de culpa personal. Iba a ser justicia quirúrgica, no venganza emocional. Y entonces llegó el detonante que lo aceleró todo: una propuesta confidencial para una nueva serie documental titulada Behind the Crown, tras la corona,
que supuestamente incluía recreaciones de la vida real con versiones dramatizadas de miembros vivos de la familia. Esa propuesta nunca llegó a Palacio a través de canales formales, les llegó a través de filtraciones de investigación. Y fue la gota que colmó el vaso. La profecía de la reina. Pero esto es lo que hace que esta historia sea aún más desgarradora. La reina Isabel lo vio venir. Mucho antes de que Carlos empuñara su pluma, mucho antes incluso de que se concibiera la Orden 17TA, la difunta reina Isabel ya intuía la tormenta en el horizonte. En una de sus últimas notas manuscritas a su hijo, escribió algo que ahora resulta escalofriantemente profético. Cuidado con el legado que se cambia por espectáculo. Dejemos que se asimile por un momento. La reina, que había vivido décadas de agitación real, que había sido testigo de abdicaciones, divorcios y escándalos, intuía que esta situación era diferente. Fuentes cercanas a la difunta reina afirman que no se hacía ilusiones sobre el mundo en el que se había metido Harry con Meghan a su lado. Ella había visto matrimonios reales bajo presión antes. Pero esto parecía fundamentalmente diferente. Meghan no solo se resistía a la tradición, estaba reformulándola, reescribiéndola y comercializando la reescritura al mundo. En los meses posteriores a la partida inicial de Meghan y Harry en 2020, la reina Isabel comenzó a mantener correspondencia más frecuentemente con Carlos, a través de notas manuscritas entregadas por ayudantes de confianza. No eran órdenes, eran reflexiones, advertencias envueltas en orientación maternal. Una nota conservada por un cortesano de alto rango decía: «Lo que uno convierte en contenido ya no lo honra. No confundas el silencio con la rendición». Otra, escrita poco después de la entrevista con Oprah, era aún más contundente. «Ellos lo llamarán valentía, pero nosotros reconocemos la valentía cuando la vemos». ¿Te imaginas ser el rey Carlos, leer esas palabras de su madre, entender que ella veía exactamente lo que estaba pasando, pero saber que el protocolo real le impedía actuar? Pero fue después de la emisión del especial de Netflix cuando la reina dio lo que muchos creen que fue su paso más decisivo. A principios de 2022, pocos meses antes de su muerte, redactó un último memorando dirigido exclusivamente a Carlos. El contenido nunca se hizo público, pero quienes lo vieron lo describieron como profundamente personal, aunque estratégicamente dirigido. Al parecer, dio a Carlos su plena bendición para que tomara las medidas necesarias para preservar el futuro de la corona, incluso si eso significaba cortar unos lazos que antes parecían impensables. Según una de sus damas de honor de toda la vida, Isabel vio partes de las imágenes de Netflix a solas. Después murmuró algo que perseguiría a Charles durante años. Burlarse de la tradición no es valiente, es ignorante. Ese momento se quedó con Charles. No era ira, lo que veía en su madre era pena. Y esa pena comenzó a darle forma a la suya. La reina Isabel nunca ordenó actuar. Creía que el peso de la monarquía requería paciencia, no pánico. Su consejo a Carlos fue simple pero claro. Actúa cuando sane, el momento no cuando haga ruido. Y cuando falleció ese mismo año, esas palabras perduraron. Se convirtieron en la brújula de Charles, su prueba de que no estaba simplemente reaccionando, estaba cumpliendo un legado. La declaración de guerra de Netflix. Hablemos ahora de lo que realmente ha llevado esta situación más allá del punto de no retorno. La serie de Netflix. Cuando se emitió ese documental, el palacio intentó inicialmente mantener su digno silencio, pero a puerta cerrada. Según fuentes internas, se describió como nada menos que una guerra emocional en 4K. Desde el momento en que se estrenó la serie, quedó claro que no era un documental en busca de comprensión. Fue un desmantelamiento. La monarquía no solo fue cuestionada, sino que fue enmarcada, diseccionada y criticada en un escenario mundial sin precedentes. Y entonces llegó el momento, el que según las fuentes golpeó a la reina Isabel más fuerte que cualquier escándalo político. Meghan demostrando teatralmente la reverencia que le hizo a la reina, y luego estallando en carcajadas,
Piénsalo. Un gesto sagrado que representa siglos de tradición y respeto se convirtió en un chiste para millones de espectadores de todo el mundo. Pero esto es lo que más perturbó al rey Carlos. Esto no era dolor en la pantalla. No era una expresión emocional espontánea. Fue una estrategia. Un espectáculo en 6 partes con arcos argumentales cuidadosamente programados, un montaje emocionalmente potente y acusaciones en forma de cliffhanger diseñadas para provocar indignación, no comprensión. La familia real ya había visto documentales, pero nunca uno como este. Nunca uno producido por su propia sangre. Y lo que es peor, la serie supuestamente utilizó emblemas reales e imágenes privadas de la familia sin su aprobación directa. El escudo de Sussex aparece en todas partes. Interiores reales, compromisos privados. Referencias a protocolos confidenciales. Todo reutilizado para conseguir un efecto dramático. Cada fotograma parecía haber sido extraído del palacio no concedido. Y mientras los abogados debatían si estos usos violaban los acuerdos, el rey Carlos vio algo más condenatorio: una violación de la confianza. La opinión pública estalló. En el Reino Unido la reacción fue variada. Algunos simpatizaron, otros lo llamaron traición teatral. En Estados Unidos la recepción fue más cálida, pero incluso allí surgieron dudas sobre la intención, el momento y los motivos financieros. Pero dentro del Palacio de Buckingham, el sentimiento era más simple y mucho más personal. Lo llamaron traición vestida de píxeles. Según sus allegados, Charles estaba conmocionado hasta la médula. Describió el especial en privado como una guerra emocional, porque eso es exactamente lo que sintió. Estas no fueron solo revelaciones dolorosas. Fueron ataques calculados que llegaron tras meses de cartas ignoradas, visitas rechazadas y esfuerzos diplomáticos por reconectar. La puerta no se cerró de golpe. Se cerró con un crujido lento, doloroso, deliberado. El padre que lo intentó todo. Ahora viene la parte que te va a romper el corazón, porque al contrario de lo que puedas pensar, el rey Carlos no se lanzó directamente a revocar el título de Meghan. Lo intentó. Dios lo intentó. Tras la erupción de Netflix, Carlos no se refugió en la furia. Buscó la reconciliación. Aún creía, quizá ingenuamente, que podía salvarse un vínculo de sangre y memoria. Una carta personal fue enviada a Harry, sin encabezamiento oficial, sin sello real, solo un padre escribiendo a su hijo. Pasaron semanas. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo. Esta vez una llamada telefónica, directo al buzón de voz. Charles no se detuvo ahí. Pidió a sus ayudantes que le entregaran una invitación. Un fin de semana tranquilo en Sandringham. Sin prensa, sin protocolos, sin obligaciones, solo familia. Pero incluso eso fue recibido con silencio. ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas ser padre, tender la mano una y otra vez a tu propio hijo y no recibir más que silencio a cambio? Cuando por fin llegó una respuesta, no procedía de la voz de Harry, sino de la mesa de un abogado en California. El tono era distante, clínico, lleno de jerga jurídica. Abordaba cuestiones de propiedad intelectual y daños a la reputación. Pero lo que no contenía ni una sola vez era el nombre de Harry. Ninguna disculpa personal, ningún intento de reencuentro, ningún reconocimiento del hombre que una vez le había sostenido en cada tormenta de la infancia. Y en esa ausencia Charles sintió algo más profundo que la ira. Sintió morir el último destello de esperanza. Dentro del palacio, ese silencio no se interpretó como paz. Se interpretó como postura. La distancia estratégica de Meghan, sus capas de intermediarios legales, su negativa a comprometerse directamente, todo ello contaba una historia mucho más fuerte que las palabras. Ella no estaba simplemente ausente, estaba fortificada. Fuentes de palacio dicen que Carlos estaba emocionalmente destrozado. Su dolor no era teatral, estaba exhausto. Incluso la princesa Ana, conocida por su inquebrantable disciplina, le dijo a su hermano: «Si no actúas ahora, será demasiado tarde». El príncipe Eduardo se hizo eco de este sentimiento, advirtiendo que lo que antes era una crisis de imagen se había convertido en una crisis de precedentes.
Cuanto más tiempo se dejaba manipular la monarquía desde el exterior, más renunciaba a su autoridad, su dignidad y su futuro. Y entonces llegó la gota que colmó el vaso. Una notificación formal de los abogados de Meghan, esbozando supuestos daños financieros debido a los cambios anticipados en el uso del título. Escucha eso de nuevo. El equipo de Meghan envió al rey de Inglaterra una factura por la posible pérdida de valor de la marca. No fue el contenido de la carta lo que impactó a Carlos, fue lo que simbolizaba. No se mencionó a Harry, no se apeló a la comprensión, solo a la fría aritmética del valor de marca. La monarquía había tendido la mano. Lo que recibió a cambio fue una factura. Y fue entonces cuando Charles se dio cuenta de que no estaba tratando con una nuera. Estaba tratando con una marca. La mercantilización de la realeza. Hablemos de lo que realmente estaba ocurriendo mientras el palacio intentaba reconciliarse. Porque mientras Meghan y Harry hablaban públicamente de privacidad y sanación entre bastidores en Los Ángeles, algo muy diferente estaba tomando forma. Se estaba construyendo una máquina. Los registros de marcas de Sussex Global Holdings, LLC, aparecieron ya en enero de 2021. Las intenciones enumeradas. Ventures a través de la edición, los medios de comunicación, la moda, las plataformas digitales y el bienestar. No se trataba de una retirada discreta de la vida pública. Se trataba de una migración de marca. Para los asesores reales que seguían las consecuencias, empezaron a surgir patrones inquietantes. Las quejas públicas de Meghan no eran descargas emocionales espontáneas, estaban sincronizados. Piensa en la cronología. Entrevista explosiva de Oprah, presentación de un libro infantil, ensayo sobre el aborto, anuncio de Spotify, serie documental de Netflix, gira internacional de conferencias una detrás de otra. Las revelaciones personales iban seguidas inmediatamente de lanzamientos de productos o apariciones en la prensa. Daba la impresión de que el dolor se había convertido en moneda de cambio. Y la monarquía era el motor del marketing. En el centro de este patrón estaba la marca Sussex, un nombre de origen real, ahora reconvertido en empresa. El equipo jurídico interno del palacio lo documentó todo. Uso del escudo real sin permiso, referencias estilizadas a la duquesa en contratos extranjeros, actos que implicaban un fuerte respaldo real. Lo que alarmó a los funcionarios no fue solo la frecuencia, sino la consistencia. No se trataba de confusión o malentendido, se trataba de ejecución. Según las fuentes, un asesor de palacio lo dijo sin rodeos durante una reunión interna. La corona ha sobrevivido a divorcios, abdicaciones y escándalos, pero nunca a la mercantilización. Piensa en lo que eso significa. Por primera vez en sus 1000 años de historia, la monarquía británica se enfrentaba a una amenaza existencial para la que no tenía protocolo. La realeza se empaquetaba, distribuía y vendía en episodios digitales. Tras las puertas de palacio, el ambiente se volvió sombrío. La empresa de Meghan ya no se veía como una reinvención privada, se vio como un cambio de marca de la institución sin consentimiento. Y quizás lo más desgarrador de todo fue la transformación de Harry. Antaño el príncipe alegre y despreocupado, que amenizaba las ocasiones reales, ahora se mostraba aislado, apagado, distante. La comunicación con su familia se hizo esporádica y luego cesó por completo. Las cartas de Carlos quedaron sin respuesta. Las invitaciones de Guillermo fueron rechazadas discretamente. El intento de Catalina de reunirse con él en privado durante un viaje a ese fue recibido con silencio. Dentro de los círculos de palacio, una frase comenzó a surgir: perdido para la narrativa. Harry temían se había vuelto no solo emocionalmente distante, sino totalmente entrelazado con la marca que su esposa había construido. Fue un cambio no solo en la proximidad, sino en la lealtad. El mayor temor de la monarquía se desplegaba ante ellos. No que Meghan hubiera abandonado el palacio, sino que estaba construyendo uno propio. Uno con alcance global, dominio de los medios de comunicación y el título de Sussex blasonado en sus puertas. La última carta,
Y ahora llegamos quizás al momento más devastador de todos. En las primeras horas del 1 de diciembre de 2025. Justo un día después del anuncio público, un mensajero real entregó una carta en California. Estaba escrita a mano sellada con el escudo del monarca y contenía palabras que el rey Carlos se negó a dejar que ningún consejero o ayudante tocara. Era el último adiós de un padre. La carta había sido redactada en soledad mucho después de que las firmas de la Orden 17A se hubieran secado. Carlos insistió en escribirla él mismo no como rey, no como jefe de Estado, sino como un padre que había agotado todos los caminos hacia la paz. Según fuentes que la han visto la carta, era tierna pero firme. Una confesión de desamor, una súplica de claridad, una línea trazada no por venganza, sino por necesidad. Carlos le dijo a Harry que aunque seguía queriéndole, las acciones emprendidas no eran contra una persona, estaban en contra de una distorsión. A diferencia del comunicado de prensa pulido con el protocolo de Palacio, esta carta no llevaba nada de la moderación de Palacio. Era cruda, sin filtrar. Charles admitió que había esperado demasiado para actuar con la esperanza de que Meghan volviera algún día, no a la familia, sino a sus valores. Escribió sobre el dolor causado por las burlas, los silencios estratégicos, las barricadas legales. Y aún así, dejó una frase final que llevaba el peso, tanto del arrepentimiento como de la esperanza. La puerta sigue abierta para el hijo que conocí, si alguna vez vuelve sin la máscara. Deja que eso se hunda. Si alguna vez vuelve sin la máscara. La marca. La actuación, la imagen cuidadosamente elaborada que ha sustituido al verdadero Harry, el que Charles crió, el que reía. Servía y se relacionaba con la gente de forma auténtica. Así es como se ve la angustia de un padre. No es ira, no es venganza, solo el dolor silencioso de ver a tu hijo convertirse en alguien que no reconoces. Horas más tarde, la monarquía selló el momento con un gesto del que pocos serían testigos. En el castillo de Windsor, en una silenciosa sala de los archivos reales, 4 funcionarios se reunieron sin prensa ni ceremonia alguna. Una tarjeta de pergamino con la inscripción Duquesa de Sussex fue depositada en la bóveda del legado y sellada con el sello cesada por Real Directiva. Aquella cámara acorazada no se había abierto para la retirada de títulos desde 1936 y ahora guardaba un capítulo más la respuesta de Meghan. De vuelta en Montecito, el equipo de Meghan se apresuró con una declaración preparada, cuidadosamente redactada y de tono frío. Hacía hincapié en su continuo compromiso con la equidad, la compasión y los valores familiares. Palabras bonitas, palabras corporativas, palabras sin sentido, porque en ninguna parte de esa respuesta se mencionaba a Charles. En ninguna parte se reconoció al padre de Harry. En ninguna parte hubo siquiera un indicio de reconocimiento de que esto podría ser doloroso para alguien que no fuera ella misma. Para los conocedores de Palacio fue una confirmación. Ya no se trataba de la familia, se trataba de la marca, el legado y el apalancamiento. Y tras el brillo de esas palabras perfectamente elaboradas, el daño ya estaba hecho. Pero esto es lo fascinante. Mientras la declaración de Meghan dominaba los titulares, algo más estaba sucediendo dentro de los muros del palacio. La realeza tranquila se levanta, porque mientras el mundo se fijaba en lo que se había perdido, el palacio se centraba en quién daba un paso al frente. Entra Lady Louise Windsor. Mientras Meghan daba la espalda a la corona, Lady Louise, hija del príncipe Eduardo y nieta de la reina Isabel, dio un paso al frente en silencio. Y no dio un paso al frente con titulares o polémicas. Ella dio un paso adelante con resolución silenciosa. A finales de 2025, se la vio acompañando a la princesa Ana en sus compromisos por Yorkshire y Lincolnshire, asumiendo las obligaciones reales, no con derecho, sino con reverencia. Para el público parecía el retorno de algo perdido: humildad. Al parecer, la princesa Ana había elegido a Luisa como parte de una estrategia a largo plazo. Sabía que si la monarquía quería sobrevivir en la era digital, necesitaba ofrecer algo más que tradición.
Necesitaba continuidad, autenticidad y lealtad más allá del atractivo de la influencia. En Stone, el Consejo Asesor Real comenzó a debatir la restauración de un título prometido en su día, pero nunca concedido del todo, el de duquesa de Edimburgo. Otorgárselo a Luisa sería una señal clara. El futuro de la monarquía no estaría determinado por la celebridad, sino por el deber. Y la reacción del público fue rápida y sorprendente. Las encuestas indican un aumento de la aprobación de Lady Louise, y muchos la llaman la Royal, que desearían haber conocido antes. Donde Meghan ofrecía espectáculo, Louise ofrecía silencio. Donde una marcó la corona, la otra la preservó. Y en ese contraste, la monarquía empezó a reclamar su narrativa. Catalina, princesa de Gales, guardó silencio tras el anuncio, pero al día siguiente se la vio luciendo el broche del príncipe de Gales durante un acto benéfico para niños, un silencioso símbolo de resistencia. Guillermo, al ser preguntado en privado, respondió con palabras que calaron hondo. No se trata de a quién amamos, sino de lo que protegemos. ¿Y la princesa Ana? Volvió al servicio a la mañana siguiente. Sin comentarios, sin pausa, solo presencia. Así que aquí estamos. La verdad está finalmente fuera. El rey Carlos no actuó por ira, no actuó por venganza, actuó por necesidad. Tras años de intentos, tras meses de investigación, tras agotar todas las vías posibles de reconciliación, lo que reveló no era solo una mujer o un título. Se trataba de trazar una línea entre servir a la institución y explotarla. La monarquía sobrevivió a esta crisis no gracias a pronunciamientos dramáticos, sino a algo mucho más poderoso. Coherencia, presencia, deber. Y aunque Meghan haya perdido su título, la verdadera pregunta es ¿qué perdió realmente? ¿Y qué no tuvo nunca en realidad? Porque los títulos pueden ser revocados, pero la integridad, el carácter, el compromiso genuino con algo más grande que uno mismo. Son cosas que se tienen o no se tienen, y ningún decreto real puede concederlas o quitarlas. En los días siguientes al anuncio, se creó un nuevo organismo dentro del palacio, la Oficina de Integridad de Windsor, encargado de supervisar el uso del título, las afiliaciones de marca y las narrativas públicas. Marca un nuevo capítulo para la monarquía, uno en el que la tradición no solo se honrará, sino que se defenderá activamente. Mientras el rey Carlos contemplaba los jardines cubiertos de escarcha de Highgrove, los testigos dicen que no habló de victoria o reivindicación. Susurró algo más sencillo, algo más profundo. Un voto para restaurar lo perdido y defender lo que aún permanece. La monarquía había hablado, y esta vez no volvería a ser silenciada. Así que quiero preguntarte, ¿crees que el rey Carlos hizo lo correcto? ¿Fue esto justicia o fue demasiado duro? Y lo que es más importante, ¿crees que Meghan alguna vez quiso realmente formar parte de la familia real? ¿O se trató siempre de construir una marca? Deja tus sinceras opiniones en los comentarios de abajo. Y si esto te ha abierto los ojos sobre lo que ocurría realmente detrás de los muros de Palacio, dale al botón de me gusta. Y suscríbete porque hay mucho más sobre esta historia que los principales medios de comunicación no te contarán. Por fin se sabe la verdad, y es más devastadora de lo que nadie imaginaba. Gracias por vernos.